Muy buenas, un nuevo vídeo en Raspberry Pi para todos. Voy a empezar una nueva serie relativa a los LEDs. Aquí tenemos uno, recordemos. Los hemos usado muchos en nuestros circuitos, pero he pospuesto verlo con más detalle. Y esta serie que voy a empezar, de 3 vídeos, los vamos a profundizar. Pero hay que empezar viendo con un detalle teórico, ya que es necesario, aunque quiero simplificarlo al máximo, ya que estos conceptos, muchos de ellos empiezan a verse quizá en bachillerato, incluso en la universidad, y no es mi intención, digamos, complicaros mucho la vida. Aún así voy a intentar explicarlo con un cierto rigor, pero es necesario para que veáis cómo funciona y cuál es, digamos, su funcionamiento así a grandes rasgos. Vayamos. Bueno, aunque mi serie va a estar muy centrada en el LED, el diodo a nivel general tiene el aspecto que vemos aquí en pantalla, aunque no os confundáis. Los circuitos integrados miniaturizan este elemento hasta niveles prácticamente de nanómetros, de tal manera que no se pueden apreciar a simple vista. En cualquier, digamos, CPU de un ordenador hay diodos y transistores en millones y no se pueden apreciar por motivos obvios, hablando de nanómetros. Pero para construir circuitos nosotros nos manejamos con cosas manejables. A nivel esquemático tiene este símbolo de aquí. Y el símbolo es prácticamente muy explicativo de lo que quiere funcionar el diodo. Básicamente lo que quiere decir es que va a autorizar la corriente, la intensidad en un solo sentido, como lo he representado de izquierda a derecha, y solo en ese sentido va a bloquear de que haya intensidades en el signo contrario. O sea, si hay una intensidad que pretende ir de derecha a izquierda, esa intensidad se bloquearía. Algo muy distinto a todos los elementos pasivos que hemos visto hasta ahora de la resistencia y el condensador, o incluso el inductor que no hemos visto ya debido más que nada a su complejidad. Y claro, ¿qué es lo que hay a nivel físico detrás de esto? Los diodos, tal como se construyen en su práctica totalidad, están construidos bajo una base de silicio, pero eso sí, se construye con dos partes. Una mitad, que sería la P, y otra que sería la N. La N está lo que se denomina dopada, o sea, tiene una serie de elementos atómicos distintos al silicio que tienen excedente de electrones. En cambio, la P le pasa lo contrario. Está dopada con elementos con carencia de electrones con respecto al silicio. ¿Qué produce eso? Que así, a nivel general, en el lado N va a haber una sobredosis de electrones y en el lado P va a haber unos huecos. Claro está, como aquí hay sobredosis de electrones y aquí hay huecos, la tendencia natural es que estos electrones busquen trasladarse a los huecos, ya que hay, digamos, una ausencia de carga, una tensión intrínseca que se está provocando en el diodo debido a ese desbalance entre electrones y huecos. Los átomos que se suelen usar más comunes para el lado P es el aluminio, el indio y el galio, que son, digamos, justo al lado del silicio,
por la parte izquierda y el arsénico y el fósforo, que tienen una excedente mayor, justo al lado derecho del silicio. Pero vamos, eso a nivel de nosotros no nos da mucha importancia sobre las características atómicas y hasta diríamos que cuánticas de su comportamiento. No las vamos a obviar. Pero sí un poquito a nivel eléctrico, ¿qué es lo que ocurre? Podemos colocar, digamos, el diodo en dos posiciones. Una sería en la polarización directa, digamos la natural, la que hemos representado de esta manera, a favor de corriente, en la cual los electrones, desde el lado negativo, se introducen allí donde hay excedente. Y claro, aquí hay una tensión intrínseca de estos electrones que ya hay que quieren trasladarse a los huecos. Y claro, esa tensión adicional hace de que esa tensión intrínseca se incremente, de tal manera que esto facilita aún más el trasvase de electrones que se traspasan desde el lado N hasta el lado P y que van siendo sustituidos por los que van llegando por el polo negativo del diodo. De esta manera, pues se produce una intensidad natural y no, digamos, no se produce un bloqueo de la tensión. ¿Qué ocurre si invertimos la polaridad del diodo? Ponemos el lado negativo en el lado P y el positivo en el lado N. Pues fijaros, aquí estamos suministrando electrones y aquí hay huecos. Por tanto, aquí hay un cierto tensión positiva y aquí una cierta tensión negativa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que estos electrones no van a querer, en cierta manera, traspasar esta barrera, van a querer quedarse en estos huecos, instalarse en estos huecos. No van a querer continuar hacia este lado. Ese es el motivo, así en breve y muy resumido, por el cual aquí no va a producirse intensidad. No va a haber intensidad en estas circunstancias. Aquí sí va a haber intensidad, va a producirse corriente y en polarización inversa no va a haber intensidad. Veámoslo esto con la curva del diodo. Hacia arriba y abajo, intensidad. Aquí, tensiones. Esto sería la polarización directa. Fijaros, hay una tensión umbral que hay que superar para que el diodo entre en esa, digamos, zona por la cual empieza a traspasar la intensidad. Esto es importante. Esta tensión umbral, digamos, se suele cifrar en torno a 0,7 voltios, aunque hay que tener cuidado ya que en ciertos diodos es menor. Esa tensión umbral o de operación hay que tenerla muy en cuenta luego posteriormente. Luego está la zona inversa, donde si os podéis fijar, la intensidad va a ser prácticamente cero. Pero aquí ocurre una cosa. Se produce la tensión de ruptura. ¿Esto qué significa? Pues vamos aquí. ¿Qué pasa cuando hay una cantidad de entrada de electrones de tal manera que empieza a producirse una situación en la que todos los huecos se han llenado? Pues en cierta manera esta barrera ha sido superada. Y es como que el diodo ya se comporta como una placa de silicio normal y corriente. Ya es como si fuera una resistencia pura y dura.
ya no hay nada que le impidiese continuar del negativo al positivo. De tal manera que ahí es donde se produce la ruptura. Hay que tener cuidado, ya que eso implica también que el diodo se estropee. Mucho cuidado. Generalmente las tensiones de ruptura son muy altas a las tensiones de operación. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que si nosotros generalmente vamos a estar en una tensión de operación de 0,7 voltios, digamos, sería una locura instalar directamente un diodo sobre, ¿qué te digo yo?, 220 voltios en tensión inversa. Es que literalmente te lo vas a cargar. Otro asunto importante. Por ley de Joule, quizá no lo habéis visto todavía, pero básicamente ante toda intensidad, un objeto de corriente eléctrica, un objeto se va a calentar. Y cuando se calienta, digamos, llega a un punto en el que se puede quemar. Así, en palabras gruesas. En palabras gruesas, esto nos está indicando de que no debemos superar en zona directa, sí, en zona directa, una intensidad que se puede aplicar sobre el diodo. Y ese es el motivo por el cual le estamos instalando a todos los LEDs que hemos instalado en todos los circuitos previos una resistencia, ya que la mayoría de los diodos va a estar con un tope de resistencias de 0,017 miliamperios. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero esa sería una cifra estándar. Bueno, ¿y qué pasa si conocemos con detalle, digamos, la intensidad máxima del diodo? Conocemos ese dato y tenemos la tensión umbral de operación y sabemos también qué intensidad trabaja nuestro circuito o al menos en el punto del circuito donde va a trabajar el diodo, ya que quizá a lo mejor se ha producido una reducción de intensidad por otro tipo de parte del circuito que produzca, ¿qué te digo yo?, un divisor de tensión, etcétera. Pues hay que tener en cuenta todos estos datos para saber la famosa resistencia, cuál es la que hay que instalar. Para ello hay que volver a recurrir a la famosa ley de Ohm que vimos ya en el vídeo de resistencias. Recomiendo repasarlo. Pues tenemos tensión es igual a intensidad por resistencia, ¿correcto, no? Bueno, pues tenemos la tensión del circuito menos la tensión umbral que la restamos. ¿Por qué la restamos? Porque viendo la tensión umbral es una tensión que se desplaza hacia la derecha de la gráfica, de tal manera que es como una tensión que se opone a la tensión del circuito, la está en cierta manera restando. Por tanto, ese es el motivo por el cual está esta resta. Tenemos los 17 miliamperios, digamos, estándar, y luego la R sería la incógnita de la resistencia. Bueno, pues la desplazamos a la izquierda con un poquito de álgebra. V de T menos V de LED partido entre 0,17 amperios. Y con eso debemos hallar la resistencia que debemos introducir para el LED. Aquí tenemos un circuito típico donde para 5 voltios el diodo y
una más que habitual 220 o incluso 320, dependiendo de las circunstancias, pues es lo que se suele usar para los diodos. Ahora vamos a ver, así, muy rápidamente, el comportamiento de un diodo, que al fin y al cabo no deja de ser también una variante del LED. Pues aquí estamos. Vamos a hacer una pequeña prueba experimental con un diodo. Y un diodo, para ser específico, un diodo tipo LED. Antes de nada, veamos. Tenemos la línea roja enganchada al primer pin, que recordemos que es de 5 voltios, y a esta línea lateral para poder usarla a lo largo de toda la placa de pruebas. Y la línea negra, digamos por pura comodidad, directamente enganchada a la línea número 15. Vamos a hacer varias pruebas, pero antes de nada, el diodo LED, fijaros, ya lo hemos explicado anteriormente, pero tiene dos pines. El más largo es el positivo, el más corto es el negativo. Con esto sabemos, digamos, cuál sería la polarización negativa, la directa y la inversa. El LED, al contrario de un diodo normal y corriente, pues tiene la ventaja de informarnos directamente con su luz si ha entrado en polarización directa o no. Vamos a hacer la polarización inversa primero. O sea, sí, vamos a colocar en el lado de tierra el polo positivo. ¿Observáis? No se ha encendido. Aquí tengo el multímetro y por pura comprobación vamos a asegurarnos de que no hay corriente. Marca 0. Ahora vamos a buscar la polarización directa. Le damos la vuelta y buscamos el polo positivo en el lado de la resistencia, que sabemos que ahí está el lado que proporciona 5 voltios e inmediatamente da luz. Y ahora vamos a hacer otra comprobación. Fijaros, 2,7, 2. Perdonar el pulso. Está en torno a 2,7. La pregunta es, ¿por qué no da 5? Bueno, ya deberíais saberlo si habéis estado atentos al vídeo teórico. Se trata evidentemente de que el LED tiene su tensión umbral que le está restando a la tensión de los 5 voltios. Conociendo eso, pues más o menos, pues ya sabemos que esa tensión umbral está siendo restada. Atento a eso, ya que si ponéis en serie varios LEDs uno detrás de otro, os podéis dar la circunstancia de que os quedéis sin tensión. Un detalle importante a tener en cuenta, que no se olvidéis sobre esa circunstancia. Este es el primer vídeo de la serie en el que vemos los diodos y, sobre todo, los LEDs. En el próximo vamos a ver un nuevo dispositivo que os resultará muy curioso y ya que es muy común, aunque ya con cierta antigüedad, el 7 segmentos. Lo veremos con más detalle, aunque en cierta manera este vídeo teórico era absolutamente imprescindible, ya que ciertos aspectos sobre cómo hay que configurar un circuito alrededor del 7 segmentos, hay que conocer los aspectos teóricos y ciertos aspectos que hemos visto en este vídeo sobre qué es lo que hay que tener que controlar respecto, por ejemplo, las resistencias y por qué
los diodos ahí funcionan en un sentido o en otro, ya que los 7 segmentos tendrán una configuración u otra. Ya lo veremos. Bueno, y ahora, por supuesto, darle a suscribirse, campanita para recibir notificaciones, y si os ha gustado este vídeo, me gusta. Sé que este vídeo quizás os haya resultado un poquito rollo, pero también es absolutamente imprescindible comprender el funcionamiento de lo que estamos haciendo uso, porque quizás lo que próximo que vayamos a ver os resulte magia potagia. Hay que tener, digamos, fundamentos para manejar este tipo de historias para que no estamos absolutamente confundidos. Ya lo veremos en los próximos vídeos de por qué he introducido este tema teórico. Era absolutamente imprescindible. Y nos despedimos. Muchísimas gracias por verme y saludos a mis suscriptores. Y por supuesto, adiós.